que si partimos del punto donde la familia es el primer entorno de socialización y formación de todo tipo del niño, o sea, estamos hablando de una base muy importante, ¿sí? Claro. Nosotros cuando trabajamos con deporte infantil hablamos del triángulo deportivo. Este triángulo deportivo está compuesto por 3 elementos, por 3 personas. En la base del triángulo estamos hablando de familia, papá y mamá por lo general, y entrenadores. Y en la cúspide de ese triángulo hablamos ya del atleta. Es decir, todo lo que pasa en la base va a impactar directamente ¿en dónde? En la cúspide. Si no tenemos un buen trabajo psicológico en esa base, no podemos exigirle al niño o a la niña que tenga un buen desempeño. Entonces, por eso insisto tanto en que se tiene que trabajar esa base con entrenadores y papás para que entonces podamos tener un buen rendimiento deportivo. Pero sí, la verdad, yo creo que en mi experiencia como profesional, lo que me ha tocado ver, los casos que me ha tocado trabajar, yo te diría que en un 90% es por la dinámica familiar o con entrenador que vemos estos problemas psicológicos en el niño, y ya un 10% ya como que algunas cuestiones más que dependen ya más del niño, ¿no? Pero sí, es que eso es muchísimo, o sea, sí es mucho más frecuente el ver que a través de la relación que tiene con estas dos figuras, con papá, mamá y con entrenador, muchos de esos problemas psicológicos, y cualquiera, que si está desmotivado, si está, que no se concentra, o que se pone muy nervioso, o que tiene mucho miedo, o que se enoja, ¿no? De cualquier tipo, cualquier problema psicológico que tú quieras, sí, la mayoría del tiempo pues sí tiene mucho ahí que ver esta relación con pues, los adultos, Es que lo que te decía, Rubén, el niño se quiere divertir, el niño practica un deporte porque le divierte, porque la pasa bien. Nosotros ya el adulto, ¿no? Que se relaciona con él, es el que empieza a ponerle trabas para que esa diversión se vaya escapando cada vez, y se va, de manera que un niño que no se divierte deja esa actividad. O sea, es muy fácil. Los expertos en el juego son los niños. Así es. Ellos son los expertos en el juego. Y tú, por más que intentes hacer 1000 cosas, lo que sea, ellos son los que juegan, ellos son los que saben jugar. Y nuestro trabajo en esas etapas es simplemente garantizar que él siga en ese gusto por el deporte. Porque, a ver, la presión, el estrés, los resultados no son ahí, déjaselos ya cuando llegue al alto rendimiento. O sea, ya en el alto rendimiento ya podemos hablar, sí, donde ya importa ganar una medalla, ya importa ganar un primer lugar, un segundo lugar, estar en el podio, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero a los niños déjenlos jugar, o sea, a los niños déjenlos divertirse, o sea, nada tiene que ver ahí los resultados por el momento. Claro, wow, está bien, o sea, da para decir mucho al respecto, y la verdad es que yo te advertí desde el principio. Sí, o sea, creo que vamos a requerir como 3 horas para hablar de todo lo que necesitamos hablar, porque la neta son temas súper importantes. Por ejemplo, hablando de este asunto de los niños practicando sus deportes, a mí me da la idea de que, bueno, voy a decir algo y después una experiencia personal. Sí. He visto muchas veces, tú decías hace rato, a mí me permitieron explorar a lo mejor mi deporte favorito, hice taekwondo, hice ballet, hice gimnasia, hice bla, 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 hasta que llegué al que a lo mejor medianamente me atrapó un poquito mejor. ¿Y cuál? Bueno, estoy poniendo un ejemplo hipotético, pero en mi caso, yo estuve practicando taekwondo 8 años. Perfecto. Entonces, yo aprendí como el valor bueno, no aprendí nada ya ahorita lo pongo en palabras, ¿no? Pero en ese tiempo entendí o vivencialmente internalicé el tema de la disciplina. Sí. Entonces, ahora como adulto no me cuesta tanto trabajo disciplinarme en algunas cosas. Me parece bien, pero me acuerdo mucho que cuando estaba entrando a la prepa, a mí me gustaba mucho el soccer, el fútbol desde siempre, ¿no? Entonces, yo practicaba mucho, entrenaba por mi cuenta, si quieres, y sentía que podía ser competitivo en un nivel callejero, ¿no? Sí. Fui a hacer algunas pruebas al Club Deportivo Irapuato, me juntaron, me dijeron, pues, sí, quédate, ahí como reserva, vemos qué puedes hacer, porque tienes bien esto, pero esto otro no tanto. Yo me acuerdo que a mí me daba un terror enorme darme cuenta de que no era, o sea, a mí me gustaba ser el rey del pequeño mundo en el que yo me sentía bueno, que era jugar con gente que a lo mejor no era tan buena. Sí. Ya cuando vi donde había un nivel un poquito más, dije, uy, o sea, me da miedo, pero lo sigo haciendo. Sí. Seguí haciéndolo, entrenando, pero se le quitó lo divertido cuando, bueno, para mí ya tenía 14 años, ya no era un niño pequeño. Empecé a sentir mucha presión en entrenar, yo quería a lo mejor salir al cine con mis amigos o lo que sea, y no, es que tenemos que entrenar, no puedes comer esto y era chiquito todavía lo que estaba intentando para mi
desde mi punto de vista. Entonces yo terminé por decir, no quiero esto para mi vida futura. Sí, la escuela mejor y tal, entonces hice otras cosas, ¿no? Pero en esta experiencia yo lo que quiero decir es justamente con lo que tú decías, se le quita un poquito lo divertido, cuando a lo mejor o no hay el seguimiento adecuado, dos, o no es tu predisposición natural a decir, va, esto lo sé afrontar. No sé, aquí tú qué pudieras decir, a lo mejor a alguien que le esté pasando lo mismo ahora, o que le esté pasando a sus hijos, o sea, ¿qué pasa en ese momento de decisión cuando a lo mejor un niño o un adolescente ya llega a un punto en el que busca subir su nivel de exigencia en el deporte? Y en ese momento, ¿qué acompañamiento se recomendaría que haya con ese niño o con ese adolescente? Esa es una gran pregunta, Rubén, porque justo ahí es donde se da el parteaguas, ¿sí? El acompañamiento que se haga. Sobre todo ahí es mucho la parte del entrenador, ¿sí? ¿Qué acompañamiento haces para ese adolescente, para ese joven que tú tenías cuántos años? 14 años, ¿sí? Donde vienen justo, porque yo te hablaba ahorita que el índice de deserción deportiva y el mayor porcentaje, ahora mismo no recuerdo el número, es debido a presiones de papás y entrenadores, pero luego el porcentaje que sigue es el propio de la etapa de desarrollo del adolescente, que tiene diferentes gustos, diferentes actividades, que piensan que las fiestas con compañeros, que diferentes salidas y bueno. Prefieren. ¿no? Ajá, que la empiecen, comodidad. Exacto, la diversión, ¿no? De otro tipo, propias de también pues, de su edad, o sea, es normal que busquen pues las fiestas y todo eso, ¿no? Entonces, ahí la parte de la motivación, del seguimiento de objetivos, ¿no? En ese chavo o en ese joven, en esa joven, es muy importante, y ahí sobre todo es a través del entrenador, digo, te diría la respuesta en un panorama así ideal, pues de un psicólogo, una psicóloga deportiva, ¿no? Pero bueno. No siempre se puede. Ajá, y eso es otra cosa que pues está muy difícil. Pero sí de parte del entrenador, yo diría que sí es mucho su tarea, ¿no? El trabajo del entrenador es muy difícil, es muy, muy, muy complicado, porque no solamente cualquiera ajeno al deporte dice, ay, pues nada más es de que ponga las prácticas, ¿no? Y ya. Pero no, o sea, también tiene que hacer esto. Y que bueno, muchos lo hacen, muchos no, por lo mismo, que tienen tantas cosas que dices, ay, espérate, o sea, a duras penas me da el tiempo para ir a entrenar todos los días. O sea, ya ni hablar de que ponerme a hablar con él, de que qué vas a hacer y que ayudarle en su plan de vida. O sea, por supuesto que no. Entonces sí mucho es el seguimiento que se haga de parte de su líder como entrenador y que bueno, eso va a impactar directamente el tipo de objetivos que pueda llegar a superar ese atleta o ese joven, sobre todo que tiene talento y que a veces sí se hace, pero sobre todo se hace cuando sí son como ya chicos con ciertas características, incluso familiares, sociales, económicas incluso, o sea, es todo una realidad que sí por eso son como muy seleccionados muy, muy específicamente, con los cuales pues sí se puede ir como empujando, ¿no? Esa parte, pero sí, muchos también a esa edad terminan por lesión, no digo, es de broma eso de que, ay, me lesioné la rodilla, no, yo iba a ser futbolista y me lesioné la rodilla. Bueno, de hecho no es me lesioné la rodilla, se dice diferente. es bueno, sí, y es como, sí, no, pues eso pasa, ¿no? Pero sí es frecuente, o sea, sí eso pasa sobre todo por eso, que vienen de una carga de entrenamiento, pues un tanto más leve, ¿no? Divertida, claro. de recreación y todo, que cuando ya llega como la carga fuerte, ay, güey, sí, ya no hacen una buena transición, y en esa transición sí es muy peligrosa en esa parte, y por eso se tiene que hacer muy delicada, ¿no? Para que puedas pasar esa transición sin ninguna lesión y sin ningún impacto psicológico que represente un peligro para alejar a ese joven del deporte, pero pues sí pasa muy, muy seguido.